tru. Estás escuchando Entre Grillos, análisis de noticias para entender mejor nuestra realidad. Yo soy Juan José Parcero. Comenzamos. Capítulo número 81. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos aquí de nuevo esta semana y listos para platicar sobre todo lo que ha estado pasando esta semana en nuestro país. Vamos a hablar de un montón de cosas. Vamos a hablar de el pleito entre Adán Augusto y Ricardo Monreal, los dos líderes de Morena en el Congreso, y qué es lo que representa, qué es lo que simboliza para la unidad de Morena este primer enfrentamiento, que ya ha habido otros roces antes, pero este es, vaya, de los conflictos que hemos visto desde las elecciones de junio, probablemente el que tiene el potencial de convertirse en el más grave al interior de Morena. Y seguramente vamos a seguir viendo otros conforme pase el tiempo, ¿no? También vamos a platicar de esta polémica reforma del Infonavit. ¿Qué onda con eso? Vamos a hablar del caso de plagio de Yasmín Esquivel, que sale triunfante a decir, ya ven, no plagié, y pues señora, aguántese, que eso no es lo que dice ahí. También de el asesinato de uno de los agentes de Omar García Harfuch en Sinaloa, todo esto en medio de, pues, que continúa la guerra en el estado donde, pues, se están peleando las dos principales facciones del cártel de Sinaloa. Y pues también no solo ese ataque, sino ataques, dos ataques con minas a militares en Michoacán, una cosa bastante preocupante, así como pues información sobre quién va a defender a Luigi Mangione, al polémico asesino del CEO de una aseguradora en Estados Unidos que se ha vuelto ídolo y héroe de muchos, ¿no? En Estados Unidos y en general fuera de Estados Unidos también. Bueno, de todo esto vamos a estar platicando. Importante mencionar que es el último episodio del año. No el último que vamos a subir aquí en el podcast, porque en estos días que quedan del año les voy a estar compartiendo también unos videos cortos analizando probablemente los 4 temas más relevantes de este 2024 que inicia, pero también con efectos para 2025. Vamos a estar ahí platicando al final, si quieren les platico un poquito de qué temas vamos a ver. Y también, ojo, porque a partir de enero vamos a cambiar el formato un poco. Hasta ahora, pues ustedes saben, llevamos ya año y medio con este formato de un episodio semanal, un episodio que a veces podía llegar a durar hasta 3 horas, como el del capítulo pasado, con los fragmentitos entre semana y demás. Ahora vamos a cambiar a 2 episodios semanales. Tentativamente van a estar saliendo lunes y jueves o viernes y van a ser mucho más cortos. La idea es que duren 1 hora. La idea, ¿verdad? Porque ya saben que yo puedo seguirme hablando horas y horas, pero bueno, la idea es que sea como conciso, más conciso que este. Y vamos a tener también, y me emociona mucho de compartirles, vamos a tener invitados ocasionales. La idea es que haya cada semana un invitado y que haya una serie de colaboradores, de personas que estén participando en este podcast y que vayan y vengan, ¿no? Y sobre todo la idea es que no se queden con lo que yo les digo, que tengan distintas visiones, distintas perspectivas, análisis de personas que son muy capacitadas. Va a haber gente que además de bueno, que se dedique a hacer contenido en redes sociales, pero que además de hacer contenido que sepa de lo que está hablando o que simplemente tenga una perspectiva que a mi parecer sea muy aguda. Va a haber gente, va a haber especialistas de repente en ciertos temas, va a haber periodistas, entonces va a estar bastante bueno esto. Así que no
No, de verdad que no puedo esperar que llegue el inicio de enero y que llegue esta nueva fase de Entre Grillos y espero que les guste mucho y espero que lleguemos a cada vez más personas porque el análisis de las noticias, el análisis de nuestro contexto, de nuestra realidad, de lo que está ocurriendo allá afuera en la política y que nos afecta a nosotros, que afecta nuestras vidas, nuestra economía, todo eso eh, sigue allá afuera avanzando y seguirá allá afuera avanzando. Y por ende, el análisis no debe de parar, ¿no? Cada vez hay, desafortunadamente, menos espacios. No sé si cada vez hay menos espacios, pero sí hemos visto como una reconcentración y de los medios que, bueno, ¿no? A raíz del Internet y a raíz de que habían habido el surgimiento de nuevos canales y demás, pues se había hecho muy plural, ¿no? Y había de todo. Y hoy en día vemos que cada vez hay menos espacios críticos, ¿no? Críticos al gobierno, lo hemos platicado aquí muchas veces, ¿no? La mayoría de los medios de comunicación dependen o de dinero del gobierno o de dinero de algún empresario, ¿no? Y a lo que le apostamos en este espacio es precisamente a generar contenido de calidad independiente, ¿no? Y solo puede ser independiente con su apoyo. Así que muchísimas gracias por vernos, por compartir, por comentar. Todo eso ayuda muchísimo. E infinitas gracias a aquellos que nos apoyan con el equivalente a un café al mes. Para aquellos que tengan la posibilidad, los invito a que se unan a nuestra lista de mecenas, al Patreon, ¿no? El vínculo está en la descripción de este canal, de este episodio, de hecho, y del canal también. Y ahí nos pueden apoyar con 60 pesos, el equivalente a un café al mes. Y de verdad que vamos haciendo poco a poco entre todos la diferencia. Dejen también sus preguntas, sus comentarios, eh, ideas o cosas que les gustaría ver en este nuevo formato de Entre Grillos. Por ahí hace poco alguien ponía en un episodio viejo que le gustaría tener una sección de espectáculos. No sé si una sección de espectáculos, porque la idea no es que esto sea como un noticiero así como muy completo, pero sí cuando haya temas relevantes en, en temas políticos o sociales que crea que, o los invitados crean que vale la pena retomar. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Hoy vamos a comentar una noticia de deportes, nada más porque creo que es valiosa, pero sí, o sea, la idea es como ir metiendo nuevas cosas, ir encontrando las cosas que les gusten, ¿no? Y bueno, vámonos que hay un montón de información. Empezamos con el pleito de Adán Augusto y Monreal, que este es un caso bastante, bastante interesante. ¿Qué ocurre? Pues, por un lado, sale Adán Augusto López, que recordarán es el coordinador de Morena en el Senado, en la Cámara Alta, eh, y acusa de ciertos negocios, como él le dice, ¿no? Ciertos negocios añejos que ocurrían en el Senado antes de esta legislatura. Recordarán que antes de las elecciones, Adán Augusto en el sexenio pasado fue secretario de Gobernación, luego intentó ir por la presidencia y otro que también intentó ir por la presidencia fue Ricardo Monreal. Ricardo Monreal en ese entonces era el líder de Morena en el Senado y fue presidente del Senado. Y ahora que Adán Augusto está en el Senado, como líder de Morena en el Senado, sale y dice, con que alguien me dejó aquí negocios chuecos, unos negocios ahí resulta que contrataban empresas, por ejemplo, para darle mantenimiento a los elevadores y se gastaban millones y no se daba ese mantenimiento a los elevadores. ¿Y quién estaba a cargo de todo eso? Ricardo Monreal. Entonces vemos una confrontación entre dos de los titanes de los legisladores morenistas, como son Adán Augusto López y Ricardo Monreal, pública, ¿no? No, porque no solo se pelean. Ahora, todo esto no ocurre así como así por arte de magia. Resulta que la Cámara de Diputados había anunciado un recorte de 123 millones de pesos al presupuesto del Senado
los diputados lo aprueban, ¿no? Y entonces sale Adán Augusto y dice, hay corrupción en la gestión de Ricardo Monreal al frente de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO. La JUCOPO es como la mesa de los senadores y también en diputados, ¿no? De los legisladores más importantes, ¿no? Prácticamente son dos contratos ahí que él señala, 60 millones de pesos a una empresa llamada Full Service por administración de archivos y 90 millones de pesos a Grupo PISA por el mantenimiento de los elevadores que él dice siguen teniendo múltiples fallas. Eh, y que le anuncia incluso que va a pedir al área jurídica del Senado presentar denuncias y eliminar cualquier sospecha de corrupción. Y les pongo a Adán Augusto López para que lo escuchen en sus propias palabras. Que entendemos que son momentos de, como decimos comúnmente, de apretarse el cinturón, que vamos a continuar limpiando de cualquier sospecha de corrupción o de connivencia al Senado de la República. Iniciamos ya el proceso de rescisión de esos contratos, 2 negocios ya añejos, si no hemos pedido al director de Asuntos Jurídicos del Senado de la República que presente las denuncias correspondientes. Se vayan terminando todos los vicios, porque así, no importa la reducción del presupuesto, va a alcanzar para todos. Anda, pues, 2 negocitos añejos, que se terminen los vicios, porque así no importa la reducción del presupuesto, va a alcanzar para todo. Ok, muy bien. ¿Y qué sale a decir Ricardo Monreal? Él, por supuesto, niega las acusaciones, saca un video en redes sociales en el que afirma, porque lo que escucharon de Adán Augusto López fue en el Senado, ¿no? O sea, se paró en el Senado a hacer la acusación, gravísimo. Y entonces sale Monreal en un video y dice, esos contratos fueron licitados, o sea, se puso a competir a ver quién los obtenía, fue una licitación pública y de hecho hasta les hice auditoría, es decir, hasta traje algún auditor independiente para que revisara que se hizo bien. Bueno, eso dice él, ¿no? Y dice, y de hecho, Adán Augusto se enojó porque le dice que le bajamos el presupuesto, pero si el presupuesto del Senado aumentó 3%. Y de hecho, Adán Augusto me habló y me dijo que ellos iban a salir ganones porque iban a tener 100 millones de pesos extra. Entonces no sé de qué va todo esto. No solo eso, dice, esto es un teatro político y dice, antes venía de la oposición, ahora viene de mis correligionarios e incluso presiona para que Adán Augusto presente las pruebas de esta presunta corrupción y dijo, y si no, evitemos campañas mediáticas internas que afecten al partido. Anda, pues, escuchen a Monreal. Tengo que aclarar los infundios que hoy se expresaron en la tribuna de la Cámara de Senadores. En ambos casos existen licitaciones públicas, pero no solo. Hay también auditorías solicitadas personalmente por mí. Precisamente lo hice en previsión de que en un futuro pudieran surgir este tipo de perversidades políticas. Es una escena política en la que el teatro que están armando va a caerse por su propio peso. Ahora, ¿quién tiene la razón en todo esto? ¿Quién sabe, no? Estamos hablando de, por un lado, Ricardo Monreal, un cuate que tiene toda la experiencia en la política de altos vuelos, probablemente, en mi opinión, el político morenista más, o sea, si tuviéramos que agarrar a un político morenista y decir, este es un viejo lobo de mar, ¿no? Es un viejo zorro que sabe cómo moverse, sabe de todas, ese es Ricardo Monreal. Eh, y en cambio tenemos a Adán Augusto, que pues es un político que hasta hace poco había sido un político mucho más local, ¿no? Fue gobernador de Tabasco, de su estado. Monreal también fue gobernador de Zacatecas, pero hace ya mucho tiempo y desde hace mucho que está aquí en Ciudad de México en el Congreso. Adán Augusto, en cambio, llega acá, se lo trae para acá Andrés Manuel López Obrador como secretario de Gobernación cuando sale Olga Sánchez Cordero y desde entonces pues goza de mucho poder.
pero, en mi opinión, goza de mucho poder, no tanto por lo sagaz o capaz que sea Dan Augusto López en sí, sino por su buena relación y por la confianza que le tiene Andrés Manuel López Obrador. Esto no quiere decir que Adán Augusto no está limpio de controversias, ¿no? Recordarán hace poco que el gobernador de Tabasco, este, este Mike, acusó a eh, espérame, es que estoy buscando la fecha. El gobernador de Tabasco acusó al exsecretario de Seguridad de Adán Augusto de pertenecer a un grupo de criminal llamado La Barredora. Esto fue apenas hace poco más de un mes, el 13 de noviembre, que Javier May saca estas acusaciones contra el extitular de seguridad de Don Augusto. Y de hecho, La Barredora es probablemente el grupo o uno de los grupos criminales más violentos de todo Tabasco, ¿no? Entonces, una acusación grave, incluso peor que la de una presunta corrupción por robarse dinero de mantenimiento de los elevadores, ¿no? Dicho esto, o sea, a lo que voy es, ahorita no tenemos elementos para saber si Adán Augusto está mintiendo o está acusando con papelito en mano a Ricardo Monreal, y también tenemos elementos para pensar que estamos hablando de dos políticos tremendamente diferentes, sí, ¿no? Con distintas cualidades, con un poder que viene de distintos lugares, pero ambos con mucho poder, ¿no? Y al final del día, recuerden, uno maneja a los diputados de Morena y otro maneja a los senadores de Morena. Entonces, pues, ¿quién es la primera en saltar ante toda esta situación? Por supuesto que Claudia Sheinbaum, porque imagínense que se pelean los dos. Y entonces, de pasar de tener un Congreso totalmente unificado y dominado, ¿no? Porque Morena tiene ultra sobra representación y se compró a todos los senadores que le hacían falta para también poder hacer cualquier cambio constitucional en el Senado y demás. De pasar de ese escenario, pasarían a tener una fractura entre las dos cámaras. Entonces salta Shimon y dice, a ver. Número uno, este es un tema menor, no es un pleito muy importante. De hecho, dice, son asuntos normales entre ellos. Y yo les recomiendo tener cabeza fría, tranquilidad, calma. Y si hay algo que denunciar, ya saben la clásica que se saca Sheinbaum todas las veces, que es como de, oye, pero es que se robaron, oye, pero hicieron esto mal, oye, pues que presenten la denuncia correspondiente. De todos modos, Alejandro Gertz Manero no va a hacer nada, pero que la presenten, ¿no? Entonces, o sea, se lava así diciendo, no es un tema muy importante, pero cálmense ya. Y a quien tenga que denunciar, que denuncie. A mí no me vengan a decir con acusaciones, denuncie. Ok, muy fácil, se lava las manos, muy bien. Eh, pero, pero, ¿qué pasa? Que no solo se queda ahí, sino que le echa un telefonazo, yo me imagino, ¿verdad? A Rosa Isela Rodríguez, a la secretaria de Gobernación, para aquellos que no saben, ¿no? Pues básicamente gobernación es lo que en otros países es política interna, política doméstica, es decir, la persona de presidencia encargada, entre muchas otras cosas, pero de la grilla, ¿no? De la politiquería, del ir y negociar y cabildear y hacer que la gente, los distintos actores escuchen lo que presidencia quiere, ¿no? Entonces, Rosa Isela en ese sentido va a mediar entre ambos y organiza una reunión en Palacio Nacional, y en una imagen, en una postal como de niños chiquitos regañados, sienta de un lado a Dan Augusto, sienta del otro lado a Ricardo Monreal. Aquí les voy a poner la foto y, y pues ya, ¿no? O sea, tienen esta charla que obviamente pues no sabemos qué pasó, solo vemos dos fotos, una que sube Rosa Isela y una que sube Ricardo Monreal. En la que sube Ricardo Monreal, que es la que les puse, vean cómo Monreal se ve relativamente tranquilo, mientras que Adán Augusto se ve como súper tenso, ¿no? Tremendamente tenso. Eh, la que sube Rosa Isela es un poquito al revés, o sea, Adán se ve un poco más tranquilo y Ricardo Monreal se ve un poquito más tenso. Pero bueno, una cosa bastante cómica, trágica, ¿no? De sentando a los dos niños
a dirimir, a eh, rebajar sus pleitos y sus diferencias, ¿no? Eh, de hecho, Monreal publica la foto y pone que dialogaron sin estridencias ni confrontación por el bien del país y del movimiento. Rosa Isela dice que hasta se desearon feliz Navidad, becho, apapacho, todos felices, todos contentos, todos morenistas, todos hijos de un mismo movimiento morenista, ¿no? Y otro que fue, por cierto, que andaba ahí también bien metido en el pleito, porque ya saben que le encanta el pleito, le encanta la grilla, es Noroña, Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Que es el presidente del Senado. No es lo mismo que el líder de Morena en el Senado. Eh, Iván Noroña, Noroña al inicio se puso del lado de Adán Augusto y atacó también indirectamente a Monreal y demás, y luego ya sale y dice, no, ya el conflicto fue superado, ya se dio vuelta a la hoja, y es como de, padrísimo, entonces, ¿qué con las acusaciones que hizo Adán Augusto contra Monreal de que se robó dinero? Ya no hacemos como que nada de esto pasó, mejor, ¿no? Eh, y Monreal, cuando lo cuestionan por el tema, primero sube y dice que no hubo estridencias ni confrontación, ¿no? En esta publicación que hace. Luego le preguntan y dice, no, 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 por supuesto que no fue de eso. No, o sea, nos peleamos públicamente en la cara de todo el país, pero no nos reunimos para hablar de esa pelea, no. Nos reunimos para hablar de la agenda legislativa, ¿ven? Ustedes que estaban pensando mal, y ellos hablando de de chamba, ¿no? Una reunión de trabajo, de chambita, nada tiene que ver con este pleito que tuvieron, vaya coincidencia, ¿no? Y bueno, les digo que Noroña al inicio estuvo del lado de Ana Augusto, también recortó el presupuesto innecesario y demás, pero luego se puso ahí a mediar las aguas. Incluso hay como un video donde él está hablando y dice, no, 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 o sea, como que minimiza también, ¿no? Ya saben que les encanta minimizar y dice, a ver, por esto vamos a perder las elecciones, ya se nos acabó la unidad, estamos en una guerra civil, nada de eso, no pasa de hoy en que estemos superando este diferendo, ¿no? Pero, por qué empiezo con este tema y por qué me parece sumamente relevante? Tal vez Morena, tal vez Adán Augusto y Monreal logren, de momento, resolver sus problemas y calmar las aguas. Tal vez, y solo tal vez. Pero, desde que ganó Morena, les dijimos aquí, la oposición, al menos los próximos 3 años, es meramente simbólica, ¿no? O sea, meramente van a ir y van a decir todo lo que quieran en el Congreso y está bien y todo muy padre, pero de ahí a que ya tengan un papel activo para definir la agenda, para definir qué temas se votan, para ponerle una alta moneda, no existe. Entonces, todo va a depender de qué tanta unidad hay en Morena, pero es una unidad que va a funcionar en el marco de un movimiento creado por un señor que de momento se retiró, pareciera que se retiró. Andrés Manuel López Obrador, quién sabe dónde esté, quién sabe si está en su rancho en Tabasco, quién sabe si está en la Ciudad de México, y quién sabe qué tanto de verdad esté retirado, pero pues en buena medida todo parece indicar que Morena está pidiendo a gritos que al menos interceda, ¿no? Ojalá que no lo haga, pero sí me llama la atención y es rápido el deterioro en esta unidad de cartón que había en el movimiento, particularmente porque estamos hablando de actores que nada tienen que ver unos con los otros, ¿no? Adán Augusto, un cuate que llega ahí por una mera relación buena con el presidente López Obrador, expresidente López Obrador, Monreal, que mal que bien, tiene toda una carrera que ha ido construyéndose y que le ha ido construyendo a los hermanos a la par, eh, pero pues él como un poco más independiente dentro de este movimiento, dentro de este partido político, que movimiento ni que nada, y también hay otras facciones ahí
dignas de echarle el ojo, ¿no? El mismo Noroña es como una fuerza aparte que ahorita salió a Dan Augusto, pero tenemos a Ebrard, ¿no? Ebrard que, pues, algunos de los legisladores son de su equipo y la propia Claudia Sheinbaum, que, pues, también, mal que bien, es otra fuerza importante y quién sabe hasta qué punto tenga el respaldo de todas o algunas de las fuerzas. Entonces, eh, lo que estamos viendo es que ya hay algunas líneas claras de bandos o de pandillas dentro de Morena, de grupos dentro de Morena, de, como le llamaban en el PRD, corrientes, ¿no? De la corriente de tal, ¿no? Eh, y, y pues vemos ya un pleito importante con esta excusa de el tema de lo de los contratos del Senado, pero que te refleja otra cosa, que te refleja que Adán Augusto quiere tumbar a Ricardo Monreal. ¿Por qué razón? No lo sé, pero no es como que tengan la mejor relación del mundo. Entonces, esto es relevante para Morena, pero es relevante también para México de cara a un 2025 en el que, vamos a platicar, pues se viene nada más un señor llamado Donald Trump, ¿no? Por no hablar del narcotráfico, por no hablar... Entonces, a Claudia Sheinbaum pues hay que anotarle otra preocupación en la lista de pendientes porque estos señores parece que pues van a seguir dando de qué hablar y si no, a ver qué otras de las corrientes siguen ahí levantando la voz y levantando el puñito de vez en cuando, ¿no? Entonces, en mi opinión, creo que estamos viendo el primer gran pleito dentro de Morena. Puede que ahí muera, puede que no avance a más, pero les aseguro que no va a ser el último. Em, Y bueno, brevemente les comento que, por cierto, Claudia Sheinbaum ya anda con las ocurrencias. Primero dijo que iba a invitar a otros países de Latinoamérica a formar parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Pues es como la propuesta más tarada del mundo porque pues México cumple un rol como, para empezar, hay un sentido de proximidad dentro del Tratado de Libre Comercio, pero punto que pueden jalar a países más lejanos. Ok, eso no es tanto problema. Pero México cumple este rol de hacerla de maquiladora, nos gusta o no, de maquiladora de Estados Unidos. O sea, los gringos mandan sus coches, mandan su ropa, mandan ta, y nosotros acá tenemos las fábricas en Tamaulipas, en Nuevo León, y ahí se manufacturan las cosas y se regresan a Estados Unidos, ¿no? Ese es el rol de México. México vende ciertos productos que utilizan los gringos y México manufactura ciertos productos que los gringos también necesitan mano de obra barata para hacer. No, o sea, nos puede gustar o no, pero al final del día, ese es el papel que cumple México en el Tratado de Libre Comercio. Si invitas a más países que hacen lo mismo que tú, estás rebajando tu posición como aquel actor que hace eso, ¿no? Entonces, yo entiendo que acá Sheinbaum ve como un potencial riesgo que Canadá esté a dos de tener un gobierno conservador, un gobierno con un líder político relativamente similar a Trump y quiera como plantear un escenario donde se balanceen las fuerzas con otro país que esté del lado de México, pero no le va ni son ni ton de momento. Eh, y por cierto, hablando de todo este tema de Trump, y recordarán que amenazó con poner aranceles y que México permite a los chinos entrar al mercado gringo y no sé qué, la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de firmar un decreto para incrementar temporalmente a 35% el arancel a mercancías confeccionadas y a 15% el arancel a mercancías textiles con los países con los que México no tiene un tratado comercial, ¿no? Es decir, para los mercados a los que sí haya tratado comercial no aplican estos aranceles, estos impuestos a la importación. Con ello buscan combatir la competencia desleal dentro de la industria. ¿Qué quiere decir en términos prácticos? Bueno, pues principalmente es una medida, claramente abarca más, pero principalmente enfocada a el comercio chino en México, a las mercancías chinas que ya vimos desde hace semanas que están con todo en contra de las
mercancías chinas súper baratas, estos productos súper baratos. Así que, pues ojo a lo que ocurra, sobre todo si ustedes utilizan mucho, compran mucho de Shein, de Temu, porque pues bueno, a esta medida hay que recordar que esta medida entra ya, de inmediato, ¿no? Este jueves ya entró en efecto. A esto se suma la medida que en noviembre el gobierno de México anunció para cobrar un nuevo impuesto a sitios como Temu y Shein a partir de enero. Esto porque van a permitir que el SAT ya cobre el IVA a empresas extranjeras que tienen tiendas online nada más. O sea, no tienen una tienda física, pero tienen tienda online y venden en México, pues ya le van a cobrar el IVA, ¿no? Entonces, con esto pues prácticamente se va a volver ya cosa del pasado estos precios ridículamente baratos en Temu, en Shein también, lo cual honestamente, o sea, entiendo que hay mucha gente yo he comprado en Temu, yo alguna vez llegué a comprar en Shein algo, la verdad no me gustó la calidad de Shein y por eso dejé de comprar. De Temu, pues realmente como que no me quería enganchar, no me quería volver así como de, ay, meterme y gastar en cosas que ni siquiera estoy buscando, ¿no? O sea, que me encuentro ahí que están buenas y solo dice que cuesta 50 pesos. Pero reconozco que había cosas buenas, pero sí son un gran tema, ¿no? Sí son un gran tema en el sentido de que es una competencia muy desleal, es decir, cualquier persona que quisiera crear un producto que estas marcas ya vendieran o estas empresas ya vendieran, aquí en México, pues era imposible competir a los precios de Temu, de Shein, ¿no? Y pues además esto lo hacen no porque los chinos tengan un gran avance tecnológico en la manufactura, sino porque simplemente tienen a un montón de gente en condiciones deplorables trabajando, ¿no? Y con ello, pues buscan inundar otros mercados de sus productos y matar las industrias locales a partir de que la gente solo favorezca los productos chinos porque son mucho más baratos. Entonces, la verdad es que yo creo que es una buena medida, que si esta medida está pensada o si responde solo a las exigencias de Trump, pues es otro tema, pero en sí no me parece tan malo. Claro que entiendo y sé que si tú compras en Shein y Temu, seguramente no te va a gustar porque seguro ya se acabó el tema, ya será cosa del pasado el estar comprando en estas tiendas de manera súper barata, ¿no? Bueno, ¿y qué onda con la reforma del Infonavit? Sé que igual y no les suena como un tema muy atractivo, pero el Infonavit es este instituto tremendamente importante porque existe, hagan de cuenta, cuando tienen un empleo formal, si es que eso algún día pasa, ¿verdad? Porque muchos, pues, no, muchos trabajadores viven en empleos en la informalidad, pero si ustedes tienen la suerte de tener un empleo formal, pues sabrán que les quitan parte de su salario para pagar ciertas cosas, impuestos y cuotas, que tú como empleado y tu patrón tienen que pagar cada uno una cierta cuota que se va para se divide esa cuota, se divide básicamente en tres. Dos de ellos forman parte de lo que será tu pensión, que para todos los que tenemos menos de, no sé, 45 años, pues ya 50 años ya no nos tocó la pensión que, que les está tocando a nuestros padres. Y nos va a tocar una cochinada de pensión, aunque se supone que ahora ya está topada a que sea el promedio del salario mínimo. Entonces, bueno, al menos si ganabas el promedio o menos, pues se supone que va a estar topada eso. Pero pues para aquellos que ganaban más, pues adiós, ¿no? No van a tener ni de cerca un salario de jubilación similar al cual con el cual se retiraron. Bueno, parte se iba para esto. Y una tercera parte se iba para el Infonavit, que es básicamente el que te permitía ir guardando dinero para tú eventualmente comprarte una casita, ¿no? Eventualmente, cuando tú ya trabajabas muchos años, juntabas dinero en el Infonavit, te permitían varias opciones. Te permitían sacar un crédito para comprar una casa y podías pagar el enganche
con lo que tenías guardado en el Infonavit, o si querías sacar un crédito por fuera para comprar una casa fuera de las que te ofrece el Infonavit, podías hacerlo y poner como garantía lo que tenías guardado en el Infonavit, o incluso si no necesitabas una casa, podías ese dinero de cierta manera transferirlo a tu Afore para poder aumentar la lana con la que te retirarías, ¿no? Para eso existe el Infonavit, es un instituto muy importante para los trabajadores en México, y resulta que, pues, todo, o sea, el Infonavit tiene esta, entre comillas, bolsa, donde va juntando la lana que les digo que los trabajadores y los patrones van acumulando durante toda la vida de los trabajadores. eh, y hoy en día se calcula que esa bolsa tiene ni más ni menos que 2.400 millones de pesos, ¿no? No, no es cierto. 2.4 billones de pesos, ¿no? O sea, es como 2 millones de pesos. Un montón de dinero que, claro, o sea, pues es dinero que es de los trabajadores, ¿no? O sea, es el dinero que todos los trabajadores formales han ido ahorrando para comprar sus casas, para su jubilación, para sus créditos hipotecarios y demás. Y pues bueno, ¿qué pasa? Que hacen esta ley del Infonavit que tiene ciertas cosas buenas, ¿no? O sea, por un lado están planteando o buenas o menos controversiales. Aquí no me atrevo yo a dar un juicio de valor porque no soy experto en esta área ni nada, pero eh, se le da al Infonavit la facultad para construir casas con participación pública, privada y social. En mi ignorancia de este tema, creo que es una buena idea. Si bien hay muchos que desconfían de que el gobierno haga bien las cosas, hay que recordar que en el sexenio de Calderón privados hicieron casas y fue una reverenda marranada. Hay miles y miles, si no es que millones de casas abandonadas en México por estas colonias, todas en medio de la nada, abandonadas, sin servicios, sin vías de transporte y demás, que hicieron privados solo para cumplir ahí de que los contrataban para hacer vivienda y es como, ah, pues ya te hice a la mitad de la carretera hay una colonia para que la gente se vaya para allá. Y pues, ¿quién se va a ir para allá? Absolutamente nadie, porque no había agua, no había luz, no había camión, ¿no? Entonces, una situación bastante complicada a raíz de una tremenda incompetencia que iba un tanto de la mano probablemente con un tema de corrupción. eh, pero también, pues el gobierno ha dejado claro una y otra y otra y otra vez en distintos gobiernos que también es tremendamente imbécil para construir. Entonces, realmente el tema es que no hay como que un actor, un santo ahí que venga y diga yo soy el que siempre hace las cosas bien, ¿no? Tanto la industria privada como el gobierno eh, pueden vernos la cara si nosotros no estamos atentos y presionando. Em, entonces, bueno, el punto es que Infonavit va a poder construir casas, cosa que no hacía, ¿eh? O sea, ellos tenían esta facultad de para con ahorrar tu lana y ver de qué manera te ayudaban para el crédito hipotecario o para que compraras una y demás, ¿no? Pero no solo eso, sino que el gobierno, hagan de cuenta que el Infonavit tiene un consejo de administración que estaba dividido en tres. Un tercio era del gobierno, un tercio de los empresarios y un tercio de los trabajadores, lo cual suena bien, ¿no? Es un balance adecuado entre las tres partes que tienen que ver. Pues ahora salen y dicen, pues ya no. 60% va a ser del gobierno y el 40% restante va a ser 20 para los trabajadores y 20 para los patrones. Y ahora en lugar de que el consejo balanceado pueda decidir quién va a ser el director o directora del Infonavit, pues ahora la presidencia va a elegir directamente a este director o directora del Infonavit. Y pues obviamente que esto no gusta a muchos, pero no solo eso, sino que el Infonavit va a poder hacer uso de las aportaciones de trabajadores y patrones para esa bolsa de 2 billones de pesos, 2.4 billones de pesos, para otros fines como el de la construcción de viviendas. Entonces, ¿qué pasa? Que en teoría, en un mundo ideal, si dices el gobierno invierte bien el dinero, va a utilizar ese dinero y lo va a poner a trabajar para construir viviendas que ayuden a los trabajadores, está muy bien. Pero ¿qué pasa si el día de mañana acabamos con un escenario como el de las casas de Calderón y Fox?
O sea, donde se haga una mala inversión del dinero, que los trabajadores van a quedar sin casa o con una casa terrible a la mitad de la nada o con una casa mal hecha. Recordarán también, hay críticas a las casas que se hicieron, a la reconstrucción de casas después del sismo del 17 aquí en la Ciudad de México. Eh, entonces nos arriesgamos a que esa lana la utilicen justo para proyectos que pueden estar mal planeados, mala inversión, proyectos con corrupción y al final del día los trabajadores se queden con esas casas o nada, porque su dinero ya no estaría ahí. Se habría utilizado para esto, ¿no? Entonces, es una situación bastante peligrosa para la gente que tiene buena parte de sus ahorros ahí en el Infonavit. La oposición dice que pues el gobierno ya no tiene lana y que ya le surge agarrar dinero de donde sea y que pues estos 2.4 billones de pesos pues es una lana. Entonces les caería muy bien para mantener otras cosas andando, ¿no? En programas sociales. Pero bueno, eso es lo que dice la oposición. Eh, y pues dentro de los sindicatos hubo críticas, ¿no? Porque dicen, o sea, tanto los sindicatos como los empresarios, Coparmex, por ejemplo, el presidente de Coparmex, Salvador Carrejo, dijo que pues hay un destino incierto de los recursos, el Consejo Coordinador Empresarial calificó la resolución como arbitraria, los sindicatos dijeron que fue un albazo legislativo, que los quisieron madrugar, que no hubo diálogo con los trabajadores, la oposición dijo que es una barbaridad y un atraco, ¿no? Está este video de Ricardo Anaya, a ver si se los puedo poner aquí, de criticando esta decisión y explicando por qué está mal, explicando por qué el gobierno no debe de tener un control absoluto de estos recursos, ¿no? Está interesante lo de Anaya, les digo, a ver si se los puedo poner aquí. Y pues lógicamente Morena y aliados dijeron que no, que ni al caso, que el proyecto es muy bueno, que busca otorgar créditos de vivienda más accesibles. En efecto, ¿no? O sea, se busca que el gobierno construya viviendas de entre 700,000 y 1,200,000 pesos, que haya opciones de vivienda en renta de bajo costo para estudiantes o para jóvenes tanto estudiantes como a jóvenes adultos, ¿no? Que puedan rentar relativamente barato. O sea, tiene cosas buenas, sin lugar a duda. El problema es el problema es la crítica a agarrar dinero que no estaba pensado para cierta cosa para financiar las nuevas ideas de Claudia Sheinbaum, ¿no? Eh, Ahora, Morena dice, es que, ¿sabes qué? Además, que hay un chorro de corrupción en el Infonavit. ¿Saben a quién tienen como director del Infonavit? A Octavio Romero, que era el exdirector de Pemex, ¿no? Que Pemex, pues, ¿quién no se sabe historias de Pemex? Pemex que además es un lastre para la economía mexicana porque aunque por un lado da muchos ingresos, por otro también tiene muchísimas pérdidas, ¿no? Y este señor, que es un ingeniero agrónomo, ahora está a cargo del Infonavit y sale a decir, es que saben qué, que hay que reformar al Infonavit, porque el Infonavit tiene mucha corrupción. Papito chulo, los últimos 6 años el Infonavit fue suyo, pero no solo eso, saca Octavio Romero un caso de corrupción con una empresa que se llama Telra Reality, que se supone que la contrataron por 2 años para hacer una plataforma digital, cobró 100 millones de pesos, no cumplió, en lugar de penalizarla le autorizaron un pago de 5,000 millones de pesos de indemnización. Eh, ¿Cuál es el pequeño detalle de todo esto? Que a Octavio Romero, que salió a denunciar este caso en la mañanera, se le olvidó el pequeño detalle de que en ese momento el que era director del Infonavit es un tal Alejandro Murat. Alejandro Murat, exgobernador de, eh, de Oaxaca y por el PRI, pero hoy, senador por Morena. Entonces, salen a decir, es que estamos
sí vamos a agarrar la lana del Infonavit, pero es que el Infonavit es súper corrupto. Vean lo que hizo este tal Alejandro Murat. Es como, Alejandro Murat ahorita tiene que aprobar esta medida en el Senado, ¿no? Y en lugar de que lo estén culpando a él, pues como que culpan esta idea de que el Infonavit es corrupto y al responsable de esa corrupción que están acusando lo tienen ahí sentado entre sus filas, ¿no? Entonces, nuevamente, una acusación está más accidental, pero siguen los pleitos. Como Morena ya es un partido que parece que se convirtió en estos partidos atrapa todo, ¿no? Estos partidos donde todos vengan a mí, ¿no? Todos son parte de Morena, porque ya Morena lo es todo. Y en ese sentido, pues ya está inundado de corruptos y pues ahora sí ya a donde dispara, se dispara a sí mismo, porque ya tiene a todo, casi que todos los corruptos que había en el país ya se fueron a Morena, ¿no? Obviamente, PRI, PAN, MC siguen teniendo, y ahorita vamos a hablar de un caso en MC, siguen teniendo a sus tracalitas, pero pues ya la gran mayoría forman parte de Morena, ¿no? Por un mero tema del tamaño que tiene Morena hoy en día. Y bueno, todo esto derivó en que el legislativo, Morena en el legislativo dijera, a ver, le vamos a meter calma ante toda esta presión, ¿verdad? Dijeron, no vamos a hacer un periodo extraordinario, vamos a seguir con la vacación, porque tampoco nos queremos desgastar en Navidad, pero sale Monreal y dice, esta pausita no va a durar tanto. A partir del 6 de enero vamos a retomar este tema del Infonavit eh, y vamos a ver qué onda, ¿no? Entonces, ojo ahí, ojo a lo que pasa en el Infonavit y pues hay gente que está tomando la decisión de sacar su dinero del Infonavit. Yo no tengo la capacidad para recomendarles si eso es una medida que vale la pena o no, pero pues para aquellos que les preocupe cómo se puede utilizar tu dinero del Infonavit, sobre todo gente pues ya más grande, pero por ejemplo, yo tengo ahí, he de tener ahí 20 pesos, pero pues igual voy a ver qué hago, ¿no? Porque tampoco confío mucho en que vayan a utilizar bien mi lana, habrá que ver qué onda. A ver si en algún momento traemos a alguien que nos platique más a fondo de este tema. Eh, y bueno, en más de politiquería está el caso de Yasmín Esquivel, la ministra plagiaria, la copias, ¿no? Yasmín Esquivel, recordarán, le sacaron al menos 2 investigaciones en las que se pusieron a comparar su tesis de licenciatura con tesis de licenciatura presentadas anteriormente y resulta que la señora se copió buena, pero buena parte de su tesis. Primero en la UNAM para la licenciatura y luego para la del doctorado. Me parece que sí es la otra, creo que fue el doctorado, ¿no? Déjenme checar. Esquivel, doctorado. Déjenme ver nada más. Eh, uy, perdón. Sí, también la del doctorado. Eh, Y esto lo pueden ustedes revisar y pueden revisar la manera en la que argumentó que esto había pasado. O sea, dijo que casi que viajó al pasado. O sea, dice que ella había hecho la tesis de licenciatura, pero que se la presentó al cuate el cuate que la presentó antes, que ella hizo su tesis y que se la enseñó a ese cuate. Ya no me acuerdo bien el tema, pero que creo que se la había enseñado al cuate que la había presentado primero, pero que luego ella no la siguió haciendo. Una cosa así, una explicación mafufa, una explicación sin sentido, que, o sea, no hay manera que alguien en su sano juicio le creyera, y por supuesto, no hay manera en que un comité de ética de una universidad vaya a dar por buena, ¿no? La explicación. Pero ¿qué pasa? Que recordarán que Yasmín Esquivel, a sabiendas de que la UNAM probablemente no le iba a dar la razón, pues se fue a lo judicial, se fue a tribunales y primero consiguió un amparo de un juez y ahora el quinto tribunal colegiado federal en materia administrativa le da la razón. Una de estas decisiones que dices, a ver, estamos hablando de una señora que es ministra de la Corte y que no solo eso, sino que ahorita despedazaron al Poder Judicial y ella se va a quedar ahí como una de las personas poderosas, precisamente no tanto por su capacidad, sino porque ella, recordarán, es la esposa del contratista favorito de AMLO, de José María Riobo. Eh,
Y si no fuera ella quien es, tanto el juez como el tribunal colegiado habrían tomado la decisión que tomaron de prácticamente callar a la UNAM, porque eso es lo que hicieron. Callaron a la UNAM, ordenaron a la universidad archivar el expediente como tema totalmente concluido, ¿no? Obviamente que la UNAM se quejó, pero pues no hay nada ya que pueda hacer. Con esto el Comité Universitario de Ética ya no puede divulgar los resultados de la investigación que desde enero de 2023 había confirmado un plagio sustancial a la tesis de Edgar Ulises Báez Gutiérrez. La UNAM dijo que esto violaba su autonomía universitaria, que era inadmisible, pero pues que no le quedaba de otra más que acatar las órdenes. Y luego la cínica de Esquivel sale a celebrar y afirma que el caso quedó aclarado y concluido, y, o sea, dando a entender de que la UNAM determinó que ella no había plagiado, o más bien que con esto se determinaba que ella no había plagiado, cuando no es cierto, solamente obligaron a la UNAM a callarse, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a tener a Yasmín Esquivel buscando reelegirse al cargo en 2025 y aspirar no solo eso, sino, o sea, imagínense esto, tenemos por un lado a Yasmín Esquivel, que plagió la tesis de licenciatura, que plagió la tesis de doctorado, que luego utilizó al sistema judicial para callar a la UNAM y evitar que le quitaran el título, y ahora ella quiere ser presidenta de la Corte. Y enfrente va a tener a Lenia Batres, que se autodenomina la ministra del pueblo, pero que destaca por ser la más incompetente de todas, porque todavía Yasmín Esquivel, plagiadora y lo que quieran, pero no ha sido evidente que no, o tan evidente como en el caso de Lenia Batres, que sea ignorante. Pero en el caso de Lenia Batres hay un montón de videos de ella haciendo el ridículo total en la corte, y ella también quiere ser la presidenta de la corte, ¿no? Ya nada más falta que Loretta Ortiz se sume a este llamado para convertirse en la presidenta de la corte, cuando también deja mucho que desear. Recuerden que ¿cómo se va a elegir quien sea presidente de la Suprema Corte? El candidato o la candidata a la Suprema Corte que tenga más votos va a ser el primer presidente de la Corte. En fin. mm, Rápidamente, en un tema de politiquería más, ya Puebla tiene un nuevo gobernador. Alejandro Armenta de Morena tomó protesta como gobernador de Puebla, se convierte en el quinto gobernador en 6 años. Parece que esa sí está medio salada. Eh, Y bueno, prometió, ya saben, ¿no? La de Morena. Prometió austeridad republicana, combatir los privilegios, separar el poder político del económico. Detalles de su plan de gobierno no dio, pero discurso, ¿qué tal? Demostró que se sabe todos los eslogans y frases pegajosas de Morena. Por cierto, el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, que dejó el estado hecho un total asco, pues Claudia Sheinbaum lo premia como cónsul de México en Miami. Así que el señor, después de dejar Chiapas completamente en llamas, con grupos delincuenciales peleándose la frontera con Guatemala, miles y miles de desplazados, las comunidades indígenas abandonadas y demás, pues va a tener un premio y se va a poder ir a Miami Beach ahí a descansar un ratito como cónsul, porque supongo que el señor sabe mucho de labores consulares, ¿no? De atender a los mexicanos. Yo ya me imagino que va a estar en la oficina atendiendo arduamente a los mexicanos que viven en Miami ante cualquier problema que tengan. Y pues por allá estará Rutilio Escandón demostrando una vez más que la 4T está dispuesta a premiar la lealtad a pesar de cualquier clase de resultado que dejes a tu paso en el cargo, ¿no? Y como hace un momento les decía, y claramente en este podcast lo hemos dejado en claro, la corrupción no es un tema exclusivo de Morena. Y otra vez el Reforma, yo no sé qué trae el Reforma con Samuel García, pero pues agradezco porque gracias a ello nos podemos enterar de las marranadas de Samuel. El periódico Reforma revela, ya ven que a AMLO le encantaba tirarle al Reforma, que si era de la oposición y demás, bueno, pues una vez más, el Reforma revela un acto de probable corrupción de Samuel García, una investigación que revela cómo el gobernador de Nuevo León, el emesista, se deshizo, perdón, se hizo
de un rancho de 700 hectáreas, una cosa masiva, ubicado en Burgos, Tamaulipas, en la frontera con Linares, Nuevo León, por un valor, ahí nomás, 800 millones de pesos, porque claramente, ¿no? Samuel es un talentoso y rico empresario que además de ser gobernador, además de tener 3 doctorados, o sea, lo tiene todo este señor, qué bárbaro, ¿no? Y entonces, pues, el ranchito de 800 millones de pesos, pues ahí nomás tiene o le están construyendo 2 casas, porque pues en 700 hectáreas claramente te alcanza para poner 2 y más casas. Tiene, cada una tiene su área social, su área para la fiesta, tienen alberca, helicóptero y hasta una presunta sala de trofeos de caza, porque pues acá ponte león, ¿verdad? Pero póntelo en la mira para dispararle, ¿verdad? Estaría interesante saber a dónde se fue Samuelito también. Además de la barbarie que representa el cazar animales, desde mi humilde perspectiva, pues a ver, ¿a dónde se habrá ido Samuel a cazar animales, no? Bueno, y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene de malo tener un ranchito de 800 millones de pesos? O sea, que no vivimos en una sociedad que apuesta a que todo el mundo le eche ganas y trabaje duro y obtenga 3 doctorados y se vuelva doctor y gobernador en senador y gobernador, y que se case con una chava tan talentosa y tan inteligente y tan guapa como Mariana y, o sea, esto se puede a la buena, ¿o no? Bueno. Pues resulta que hay ahí unas cosas que huelen un poquito podrido. ¿Por qué lo digo? Pues este rancho lo compró en diciembre de 2023, cuando era gobernador ya, ¿no? En diciembre, o sea, hace un año, un poquito más de un año. Lo compró en diciembre de 2023 a través de su empresa, porque Samuel, claramente, como toda persona normal, común y corriente, tiene muchas empresas. Y una de estas empresas se llama Saga Tierras y Bienes Inmuebles. Y Saga Tierras y Bienes Inmuebles le compra este terreno. Hagan de cuenta que el terreno originalmente era propiedad de José María Garza Ponce. ¿Quién es este señor? Fundador de la constructora Garza Ponce. Y resulta que la constructora Garza Ponce es proveedora del gobierno de Nuevo León. O sea, el gobierno de Nuevo León le da contratos para que haga obra pública y resulta que este señor al que Samuel García contrata para hacer obra pública con dinero público, pues le vendió un ranchito. Eso sí, no se lo vendió directo él a Samuel, porque ya saben que hay que triangular levemente las cosas para que no se vea nada sospechoso, ¿verdad? Y entonces este señor, en 2022, un año antes de la venta del terreno, le donó el predio a su esposa, Norma Hilda Treviño. Y la señora Norma Hilda Treviño le vendió a su vez, no a Samuel, sino al papá de Samuel, el señor Samuel Orlando García Mascorro, el terrenito. Entonces ya ven cómo es esto, ¿no? O sea, coincidencias de la vida, un proveedor le dona a su esposa un terreno que luego ella le iba a vender al papá de Samuel, terreno de 800 millones de pesos, ¿no? Una cosa que de estas historias que pasan todo el tiempo en la realidad mexicana para todos nosotros, ¿no? Todos de repente nos encontramos negocios así de buenos en la vida. Hablando de negocios buenos en la vida, escuchen esto. Aquí levante la mano quien es fan de los sonideros. Em, Porque por un lado tiene algo bueno, que pues ahora en fin de año, si no tienen plan, se pueden ir al Ángel de la Independencia a disfrutar de el concierto ahí que va a ser el sonidero Polimarch, que es un sonidero famoso aquí en Ciudad de México. Yo honestamente no soy ningún especialista en sonideros, mm, pero conozco algunos, ¿no? Conozco algunos. Y creo que están chistosos. O sea, sí me he echado algunos
transmisión, nunca he ido a uno, pero me he echado algunas transmisiones y está cotorro el asunto. Bueno, dicho esto, el gobierno de Ciudad de México. ¿Por qué le estoy contando todo esto de Polymarch? Porque obviamente hay polémica y hay acusaciones de corrupción y ustedes me van a decir qué opinan. El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la señora Clara Brugada, que ya saben, era la alcaldesa de Iztapalapa, pagará ni más ni menos que 12 millones de pesos al sonidero Polymarch para el concierto de fin de año. Y entonces, pues uno que no sabe nada de la vida y no sabe cuánto cobra un gran artista, pues igual y no tiene ni idea. Pero resulta que, pues, parece ser que sí es una cifra muy alta para un artista de la talla del sonidero Polymarch. No estamos haciendo de menos al sonidero Polymarch, ni mucho menos, pero sí está raro que de repente un sonidero, no sé cuánto cobra un sonidero, pero de repente un sonidero venga y cobre lo que cobra un gran artista por un concierto, ¿no? Un concierto aquí en México, ¿no? Sobre todo cuando y aquí les decía que levanten la mano las personas que les gustan los sonideros, porque, pues ustedes díganme si el sonidero Polymarch es siquiera el más famoso sonidero, o sea, es uno de los más famosos, pero no sé, ¿no? A mí, en mi ignorancia de los sonideros, pues me suena más, por ejemplo, el sonidero de la changa, ¿no? Creo que es como probablemente es el que yo pondría como el más famoso, y ni siquiera sé si la changa cobre 12 millones de pesos por un concierto, ¿no? O por una tocada. En fin, el punto aquí se complica, porque no solo es así de que ay, pues le están pagando un chorro a Polymarch. Pues qué padre, ¿no? Qué padre por Polymarch. Pero resulta que Polymarch pertenece a un señor llamado Apolinar Silva, él es el que toca, y Apolinar Silva es papá, o más bien la hija de Apolinar Silva es Paulina Silva, y ella está como coordinadora de comunicación social de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, la coordinadora de comunicación, la vocera de Claudia Sheinbaum, tiene a su papá, que recibe a su papá un mega contrato por ir a tocar en el Ángel de la Independencia el 31 de diciembre. ¡Qué padre!, ¿no? Coincidencias de la vida, les digo, qué bárbaro. O sea, es que estas historias pasan todo el tiempo aquí en México, ¿no? O sea, tú le echas ganas y eres bueno y todo, y sí, tal vez tu hija es vocera de Claudia Sheinbaum, y no vocera porque desde la presidencia de López Obrador, pues los presidentes, o sea, tanto AMLO como ahora Sheinbaum, pues tienden a hacer la mañanera y ellos llevar su propia comunicación social, pero quien está detrás de ella, pues está Paulina Silva, ¿no? Entonces, le echas muchas ganas y todo, y sí, tal vez Paulina Silva, tu hija, es ahí la coordinadora de comunicación social de Sheinbaum, pero pues, o sea, ¿qué tiene que ver eso, no? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué eso sería corrupción? Ay, de estas historias increíbles. Obviamente, pues salieron a decirle, oiga, ¿qué le pasa? O sea, esto es un gran conflicto de interés. Y pues, o sea, el gobierno de la Ciudad de México dijo que no, que no había ningún conflicto de interés entre que contrataran a familiares de altos funcionarios. Es padrísimo, ¿no? Porque, o sea, pueden hacer literalmente lo que sea y ante la acusación y la duda y demás, es como de, no, no pasa nada. Oye, Adán Augusto te acaba de culpar de que te robaste dinero, de que unos contratos ahí de donde desviabas el dinero porque nunca se hicieron los servicios para los elevadores de... No, no es cierto. ¿Verdad que no, Adán? Y Adán le meten el jalón de orejas y Adán, sí, no, ya no, nada, todo bien, todo tranquilo. O sea, igual Samuel haciendo lo que quiere. Todo el mundo en este país hace lo que quiere. Todo el mundo, siempre y cuando estés en la élite política. Yo tengo aquí una cifra de que Los Ángeles Azules habrían cobrado, Los Ángeles Azules, siendo lo que son, ¿no? Las leyendas de la música mexicana que son, cobraron 3 millones de pesos por presentarse en un evento de este tipo, ¿no? Entonces, si esto es verdad, ¿no? Que Polymarch cobre 12 millones de pesos, yo no sé cómo me sentiría si fuera, deja tú Los Ángeles Azules, todos los
todos los artistas que dicen que van sin cobrar a todos estos eventos de la Ciudad de México y demás, que se enteren que a Polymarch le están pagando 12 millones de pesos, yo no sé si yo volvería a ir a tocar de agrapa, ¿no? Y bueno, en temas de inseguridad hay un temón, pero temón en Sinaloa. Ya saben, ahí ya tenemos ya más de 100 días de guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Sinaloa, entre la Chapiza y la Malliza, ¿no? Em, y pues estos 100 días han sido un verdadero infierno para los sinaloenses. Estamos hablando de casi 600 asesinatos, de más de 700 personas desaparecidas o secuestradas. Las autoridades han detenido a 500 personas, incluyendo 29 presuntos generadores de violencia, pero además tenemos cientos de negocios que han quebrado, miles de coches que han robado o quemado, o sea, el estado paralizado, el gobernador lavándose las manos, se la ha pasado la mitad del tiempo o más tiempo en la Ciudad de México, acusaciones de que el gobernador estuvo involucrado en el secuestro del Mayo y que estuvo involucrado en el asesinato de Héctor Nemesio Cuen, todo ese rollo que ya saben, ¿no? Y pues como saben, mandaron a Harfuch para pues hacerse cargo personalmente de este caso, que va y viene y lo que quieran, pero está bastante tiempo allá en Sinaloa. Y pues resulta que agentes realizaban un recorrido en Villas del Río, en el este de Culiacán, que es pues una zona tremendamente caliente, vaya, y en eso que los emboscan y, y pues uno de los agentes muere. En ese momento no hubo detenidos, los sicarios escaparon, hay varios videos del enfrentamiento y demás. Harfuch llega poco después y empiezan a salir estas versiones que acusan a Alfredo Beltrán Guzmán, el Mochomito, que es hijo de Alfredo Beltrán Leiva, uno de los hermanos los fundadores del cártel Beltrán Leiva. Originalmente este cártel se pelea con el Chapo y originalmente el Mochomito, según cuentan periodistas de este tipo de historias, el Mochomito había incluso participado, creo que en un intento de secuestro contra uno de los Chapitos, o sea, traían pleito, pero hoy en día ya son aliados y él responde a Iván Archibaldo, que es como el Chapito en jefe, ¿no? Entonces, Alfredo Beltrán, perdón, Alfredo Beltrán Guzmán estuvo en prisión, salió de prisión y fue ascendiendo en el narco y a él le están achacando el haber llevado a cabo este operativo. Bueno, esta emboscada, ¿qué operativo? Y pues lamentable la situación. Y quiero que escuchen porque apenas horas antes, me parece, había salido en Televisión Nacional, en el noticiero más visto, que es el de Televisa, el de Enrique Acevedo, había salido Omar García Harfuch a explicar que la estrategia de seguridad en Sinaloa, que iba progresando, que buscaban no solo a detener a líderes criminales, sino ya tener las órdenes de aprehensión, incautar la droga, hacer las tareas de proximidad, cortarle la lana al narco, y que pues ahí iba bien. Escucho porque además se trompica un poco. A veces dice que van bien, luego dice que, o sea, de repente dice, y ayer no mataron a nadie. Y dice, pero antier, bueno, mataron a mucha gente antier, pero ahí va esto, ¿no? Y es como de, o sea, si antier mataron mucha gente y ayer no mataron a nadie, en realidad podemos decir que hay un avance. Tal vez ayer estaban todos heridos después de ir a matar gente, no sé, o sea, o cansados y mañana vuelven al ataque, ¿no? Entonces, escuchen por favor a Omar García Harfuch. Sí quisiera comentar cómo ha cambiado la situación. Esto no quiere decir que ya no haya violencia, por supuesto que la hay. Como lo acaban de mencionar, hubo disparos de arma de fuego ayer, pero también es importante que la ciudadanía sepa, porque a lo mejor no sabe que ayer en Culiacán se registraron 0 homicidios y en todo Sinaloa se registraron 0 homicidios. Hace 3 días tuvimos bastantes homicidios, es decir, no es la misma situación que estamos viviendo
que estábamos viviendo al inicio de septiembre. No estamos diciendo que ya haya sido un trabajo cumplido, no, falta Pero habla de una mucho para mejor hacer. trayectoria. Definitivamente se les ha quitado a la delincuencia organizada casi 400 vehículos. 70 eran vehículos blindados que usaban para atacar a las autoridades, para agredir a las autoridades, etc. Se han asegurado más de 700 armas, de las cuales casi 600 eran armas largas de alto poder. Sí. Es decir, también ellos, la delincuencia está cambiando su modus porque ya no son los mismos convoys, ya no son las mismas camionetas blindadas, ya no se han registrado las mismas agresiones al ejército que se registraban. Y luego de esto, luego de esta afirmación de que, pues, no, pues como les quitamos los autos y les dimos golpes financieros y tal, y ya hemos estado deteniendo gente, pues ya estamos avanzando y va a menos los ataques a soldados y a elementos de seguridad. Y acto 2, ocurre esta emboscada, le matan a uno de sus agentes de investigación, un ataque que pues para muchos es como un ataque directo a él, ¿no? O sea, si bien no es de que lo intentaran matar a él, pero sí le atacaron a su equipo. Incluso él mismo sale a dar las condolencias y hay una cuenta, aquí esta información, quiero decir, no he podido confirmar que sí sea la cuenta de la esposa, pero hay una cuenta de Twitter de Claudia Sánchez, que pues es una cuenta ya vieja, es una cuenta, estoy viendo que ya la siguen Luciana, o sea, le siguen varios periodistas que seguramente la están siguiendo para intentar contactar con ella y confirmar si sí es real o no, pero yo hasta el momento no he visto si es o no es, pero dice que es la esposa o la viuda de este agente que mataron. Y les voy a leer este tuit que pone Claudia Sánchez. Dice: hoy mataron a mi esposo, al amor de mi vida. Se llevaron toda mi vida, mi historia de 7 años, y todo por una estrategia del nabo. ¿A qué mandas a 14 agentes a una comisión en 6 carros sin placas, todos iguales, y un arma a cada uno? ¿A qué? Lamentablemente lo perdimos todo. Y en otro tuit que vi por ahí ponía... estoy viendo que tiene varios tweets, pero lamentaba que los mandaran a la guerra tal cual, que les dieran un arma cualquiera para irse a enfrentar a estos delincuentes que traen armas de grueso calibre, que ella le pidió que renunciara, que no fuera y que le dolía que no hubiera, pues que no hubiera no le hubiera escuchado su esposo, ¿no? Una situación lamentable, muy triste. Pero bueno, más allá de estos tweets, pues a mí me refleja un poco que Harfuch como que no tiene mucha idea de cómo va la cosa, o no está en sus manos, ¿no? Ahora, recuerden algo. Ya hemos vivido situaciones donde una plaza, un lugar, se súper calienta, vuelve ultra violento. Tenemos varios casos así y tenemos varios operativos que han funcionado específicamente para esas situaciones, me parece en Piedras Negras, Coahuila, en Ciudad Juárez, Chihuahua, esto en los últimos 12, 15 años, no crean que ahorita. Entonces, hay ya operativos y hay ya estrategias puntuales para atender la violencia y reducir y pacificar la situación en lugares donde la violencia se descontrola por un conflicto. Eh, no sé si alguno de esos se compara con lo que hoy vemos en Sinaloa, pero aún así, o sea, esas situaciones solo te sirven para controlar la situación y el conflicto en un lugar específico, porque es muy caro. Tienes que mandar un buen de tropas, o sea, hacer un operativo tremendamente grande. Yo no sé si esta vez está siendo insuficiente, yo no sé si no lo están implementando bien, pero algo está pasando ahí, que el pleito en Sinaloa pues parece que no va a terminar hasta que haya algún ganador, ¿no? O sea, hasta que gane la melliza o gane la chapiza, o hasta que los dos queden tan heridos, ¿no? Los dos bandos, que ya no puedan seguir la guerra. Pero, pues, no me queda claro que esto se vaya a resolver por la vía de que las autoridades pongan orden. Por cierto, eso sí, lo que sí pasa es que, pues parece que estamos viendo, pues ahí unos operativos que coinciden, o sea, que como mucha coincidencia, pero luego van ay, no me gustaría usar esta palabra, pero se vengan
de los atacantes. Aquí ya hay acusaciones, recuerdan, de este cuate al que mataron en Plaza Millana, que dicen que estuvo involucrado en el intento de asesinato contra Harfuch y el asesinato contra el policía Milton en el Estado de México, y que lo mataron hace menos de un mes, aquí en Millana, en Ciudad de México. Y ahora, horas más tarde después de este ataque, hubo un nuevo enfrentamiento la noche del miércoles. Hubo entre 5 y 9 elementos que quedaron heridos. Esto ocurrió en Lomas de Tecuyo. Y aquí les voy a buscar justo en este momento, porque al momento yo no he vuelto a ver actualización de esta nota, pero lo que sí vi es que varios periodistas y no, sigue sin haber nada. Parece ser que fueron 5 militares heridos al final, eh, que los trasladaron de hecho de emergencia pues en helicóptero a recibir atención médica y demás. Pero hablaban los periodistas locales de hasta 20 sicarios muertos, y algunos decían que había sido una respuesta al asesinato de esta gente, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que para esta clase de casos de agresiones contra policías de alto nivel o cercanos a Harfuch, sí hay una respuesta, pues parece ser que en plan venganza, ¿no? Si es que estas versiones son ciertas de los periodistas locales. Pero bueno, sea lo que sea, el conflicto ahí sigue, no parece cerca de terminar. Claudia Sheinbaum va a tener una reunión de seguridad en Mazatlán, porque obviamente si ella va, las cosas van a avanzar más rápido, seguramente. Por cierto, confirmaron también en Culiacán el asesinato de José Cruz Carrillo, sobrino del Señor de los Cielos. Encontraron su cuerpo afuera de una bodega. Y en más historias de inseguridad, en Estados Unidos detuvieron a Damaso López, alias el Minilic. Es ahijado de Joaquín El Chapo Guzmán. Es la segunda vez que lo capturan, ya lo habían detenido, más bien, en 2017 él se entregó voluntariamente a la DEA. Esperen, estoy leyendo un breaking news. Ok. Él se entregó voluntariamente a la DEA y fue clave en el juicio contra Emma Coronel. Cumplió una sentencia de 6 años en prisión, salió en libertad en 2022. Pero el FBI lo siguió investigando y pues hizo toda una operación de 8 meses para comprobar que el Minilic volvió a las andadas, y que pues le sacaron llamadas, videos, testigos que prueban o que probarían que él está involucrado en tráfico de fentanilo. Así que, pues parece ser que pues los criminales que colaboran para reducir su sentencia, al menos en el caso de el Minilic, no le sirvió mucho el pasar 6 añitos en prisión gringa y luego obtener el buen trato para colaborar y demás, porque ya volvió a las andadas. Y ojo, porque el Minilic no solo se trata de andar ahí vendiendo drogas y, entre comillas, no dañas a nadie, ¿no? Al menos no tan directamente. El Minilic personalmente es señalado en México por el asesinato del periodista Javier Valdés en 2017. Así que esta clase de personas. Por cierto, una aclaración del episodio pasado donde yo hablaba de inteligencia, las labores de inteligencia, e hice una comparación con espionaje, ¿no? O dije que era como igual que espionaje. Aquí nada más aclarar que pues la inteligencia no necesariamente, o sea, no es sinónimo de espionaje. La información en sí sola, o recolectar, obtener información, eh, no necesariamente es inteligencia, ¿no? O sea, por ejemplo, el espionaje no necesariamente es inteligencia. Inteligencia es un área del tema de seguridad mucho más elaborada, mucho más amplia, que incluye planeación, recolección, procesamiento y análisis de información, y puede o no puede incluir casos de espionaje, ¿no? Pero bueno. Otras de inseguridad, extraditaron a México a Osiel Cárdenas Guillén. Él es el fundador del Cártel del Golfo, fundador del Grupo de los Zetas, y pues estaba en Estados Unidos. Lo capturaron en Tamaulipas en 2003 y lo extraditaron en 2007 a Estados Unidos, y pues 14 añitos que estuvo en prisión.
Lo sentenciaron a 25, pero solo pasó 14 años en prisión y ya, lo dejaron ir. Pero lo dejaron ir, pero lo extraditaron a México y ahora se supone que acá va a enfrentar a la justicia. Enfrenta 3 órdenes de aprehensión por homicidio calificado, delincuencia organizada y delitos contra la salud. El gobierno federal además busca reactivar 7 procesos penales federales pendientes. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, él estará en el altiplano. Y por cierto, también en Sinaloa, o también, bueno, no todos en Sinaloa, pero hubo algunas capturas interesantes. Detuvieron al tío de Ovidio Guzmán en Badiraguato, Sinaloa, el mero mero, pero ojo, el tío de Ovidio, pero trabajaba para el Mayo. Luego detuvieron a Crescencio Moreno Aguirre, que es uno de los más buscados del FBI, lo detuvieron en Culiacán, tiene una orden de captura en Estados Unidos por narcotráfico, y también detuvieron a Josué, alias El Pitufo, que cayó en Baja California y pertenece a un brazo de la Maguiza, pero acá en Mexicali y en Sonora también, ¿no? Entonces, detenciones importantes. El tema que les quería platicar, el de la muerte o el asesinato de militares con minas. Un tema bastante sensible. El primer caso ocurrió en Cotija, en Michoacán. 2 militares murieron, 5 resultaron heridos por la explosión de una mina terrestre. Iban a un campamento de presuntos criminales y en el camino había 3 cuerpos desmembrados y en estos cuerpos estaba oculta una de las minas y explotó y provocó la muerte de los 2 militares. El cártel, bueno, Cárteles Unidos sería el grupo responsable, de acuerdo con la Sedena, y días más tarde, otros 2 militares fueron asesinados intentando desactivar una mina en Buenavista, también en Michoacán. Por cierto, en Michoacán, los limoneros denuncian que la violencia persiste. Se viralizó un video de un productor que estaba arrojando limones de cajas, o sea, cajas llenas de limones y las estaba vaciando en el campo y decía, no puedo, o sea, me están ofreciendo nada por mis limones, mejor que se los coma la tierra, ¿no? Una situación bastante lamentable para los productores de limón. Yo no sé de verdad cómo sobrevive las industrias en Michoacán, ¿no? De limón, del aguacate, con la violencia, el derecho de piso y demás que enfrentan. Y luego nosotros financiando como todo eso, ¿no? A través de la compra de limón, de aguacate y demás, que además está carísimo, porque pues obviamente lo que le suben de derecho de piso a los narcos aumenta bastante el costo del producto. Eh, es la parte donde te pones a pensar qué tanto uno financia al narcotráfico a través de la compra de productos del día a día, ¿no? Por cierto, hay unos casos interesantes por un lado, de alcaldes en San Luis Potosí. Asesinaron a el alcalde morenista de Tanganwitz, Jesús Eduardo Franco, junto con 2 escoltas y al secretario municipal. Esto ocurrió el 15 de diciembre, domingo 15 de diciembre. Las autoridades detienen a Manuel Aguilar Acuña, y fíjense cómo hasta el alcalde le pusieron el apodo para que suene más criminal, ¿no? Entonces, a Manuel Aguilar Acuña, alias Kipi, exalcalde panista de este municipio, y dicen que él es el responsable, pero luego lo dejan ir por falta de pruebas. Gran movimiento de la Fiscalía de San Luis Potosí, pero también detienen a otro involucrado, que es Alejandro Aguilar Martel, regidor por Morena, y a su papá, exalcalde también, José Guadalupe Aguilar. Este último sigue detenido porque además dicen que en su casa, en su rancho, le encontraron armas y hasta un leopardo. Entonces, pues bueno, la fiscalía descartó la participación del crimen organizado y dijo que el móvil del asesinato es un asunto personal, ¿no? Pero bueno, más de estas historias mágicas que nos reflejan en las manos de qué clase de políticos estamos, ¿no? Porque esto es lo que nos enteramos de los alcaldes, que ya están los alcaldes de acá, de San Luis Potosí, el de Michoacán, la situación en el Estado de México, ¿no? Pero pues, ¿dónde no? ¿Dónde no? Hablando del Estado de México, se volvió también viral el momento en el que, en más de este operativo Enjambre, eh, las autoridades intentaron detener al alcalde perredista Luis Hernández Paz de Santo Tomás de los Plátanos en el Estado de México, y esto en una redada en plena toma de posesión. Y se les escapó, pareció escena de sitcom, porque incluso lo agarran.
me parece que lo agarran y de todos modos se les escapa. Está acusado de nexos con la familia michoacana y ya lo habían intentado detener a finales de noviembre. Él tomó o iba a tomar el puesto de su esposa, que también está acusada de formar parte del crimen organizado. Una cosa brutal lo que estamos viendo que ocurre y que por un lado podemos pensar que tal vez es una limpia de la política mexicana, al menos en ese nivel, pero les digo, ¿no? O sea, ¿dónde para la podredumbre? Eh, También una situación muy complicada la que enfrentan los policías en Guanajuato. Mataron a 4 policías estatales y 3 resultaron heridos en un ataque en Uriangato. Ellos circulaban en 2 patrullas cuando delincuentes en motocicletas los emboscaron. Y por cierto, en Almoloya de Juárez, cuando no hay justicia, ya saben, en el Estado de México, 4 presuntos extorsionadores fueron linchados por habitantes de la comunidad de Yebusibi, que los golpearon y les prendieron fuego. Luego de que intentaron cobrar de hecho el piso a los comerciantes. Y ya saben, el gran problema de estos casos es que, ¿y sí? ¿Y si eran ellos? ¿Y si los 4? ¿O qué tal que agarraron a 2 y a otros 2 que iban pasando por ahí y dijeron, no, tú también estabas, ¿no? O sea, uno nunca sabe. Pero fueron 300 personas, llegó un policía, llegó Guardia Nacional, llegó el ejército y nadie pudo o quiso hacer nada y al final mataron a estas 4 personas acusadas de extorsionar. Em, y bueno, finalmente, para cerrar con este tema de inseguridad, indignación provocó este video de abuso policial en Guanajuato, un video viejo, un video de 2020, que muestra golpes, insultos y humillaciones de policías contra 2 jóvenes en Celaya, Guanajuato. Los agarraron y los obligaron a golpearse, a darse cachetadas, patadas, pero también a besarse, a tocarse. O sea, una situación bien enferma. Es como además de que, o sea, lo quieres humillar haciendo que se bese con el otro cuate, que yo no sé si iba con él o no, lo que sea, pero además, o sea, de verdad, increíble. En las imágenes aparece Cristian Eduardo Morales Palomino, que entonces era coordinador de seguridad pública municipal de Celaya, y actualmente resulta que es coordinador de la 4ª región de seguridad pública del estado, a cargo de municipios como Celaya, Comonfort y Juventino Rosas. Ahí no más. Y pues ya la Secretaría de Seguridad de Guanajuato abrió una investigación y dijo que el video es previo a que entrara Morales Palomino a la corporación. Pues sí, pero antes era secretario de Seguridad Pública Municipal. Ahora está en la estatal, peor tantito. Entonces, o sea, aunque no haya sido en el cargo actual, era policía, era jefe de policías a otro nivel del estado. Y pues bueno, dijeron que van a, si se confirma su participación, que pues en el video es muy clara, procederán con sanciones legales. Vamos a ver qué pasa. Bueno, en temas internacionales, escuchen quién va a defender a Luigi Mangione. Nada más y nada menos que Karen Friedman, que es exfiscal de Manhattan. Va a ser la abogada defensora de Luigi Mangione, que es, pues recuerden, el acusado de asesinar a Brian Thompson, el director ejecutivo de United Healthcare. Friedman tiene experiencia como adjunta de alto nivel, ex jefa de la división de juicios en la Fiscalía del Distrito de Neoyorquino. Recuerden que esto ocurrió en Nueva York. Actualmente Mangione se encuentra en una correccional, bueno, se encontraba en una correccional en Pensilvania y estaba luchando contra su extradición a Nueva York, pero ya lo extraditaron y también aquí voy a ponerles la foto de, bueno, a ver si se las puedo poner, si no, busquen la foto de cómo lo extraditan. O sea, le ponen 15 personas de escolta bajando creo que lo llevan en un helicóptero, no sé. Y además todos los que lo escoltan así con casi que equipo SWAT, fuerzas especiales, así de que cascos y armas largas y hasta lentes y chalecos antibala y demás. Y Luigi Mangione, ni un mendigo chaleco antibala le ponen, ¿no? Entonces, como de, ¿qué es esta payasada de operativo para como que nos quede claro que él es peligroso y él es el culpable? Le pusieron cargos por terrorismo, por matar a un cuate, oye. O sea, ¿qué tuvieron que hacer los supremacistas blancos para que les pusieran cargos de terrorismo? ¿Y cuántos tipos ha habido blancos que van y matan en escuelas,
que tienen manifiestos y van y matan en escuelas y no lo ponen como terrorismo. ¿Cuántos tipos blancos han matado a hombres negros? Está el caso de este cuate que no me acuerdo cómo se llama, que alguna vez contó Sof en el podcast que viajó de un estado a otro para ir a una de estas manifestaciones de Black Lives Matter, y ahí llevaba su arma y mató a un manifestante negro y hoy en día está libre. El cuate creo que en Nueva York también, un ex marine que a un hombre, si no mal recuerdo, que vivía en la calle o no tenía hogar, y que tenía como padecimientos mentales, si no mal recuerdo, lo mata, lo ahoga, ¿no? O sea, le hace una llave y lo ahoga. O sea, ¿cuántos de esos casos hemos visto de gente con manifiestos, o sea, que matan a alguien y que tienen una ideología política que hacen evidente en relación con el homicidio, y no vemos que lo acusen de terrorismo? Y a Luigi Mangione sí. Ahí parece que el factor a quien mataste es un cuate rico y blanco, entra en juego, ¿no? Yo diría. Em, por cierto, trabajadores de Amazon irán a huelga en varios almacenes de Estados Unidos durante la temporada navideña, después de que líderes sindicales dijeron que Amazon no se sentó a negociar para pactar nuevos contratos. También como que quieren ahí hacer de menos a estos trabajadores porque dicen que las instalaciones representadas por el sindicato suponen solo 1% de la mano de obra de Amazon, pero pues vamos a ver si no le pega a Amazon esta huelga justo en plena época de entrega de regalos navideños. Por cierto, la Hermandad Internacional de Camioneros en Estados Unidos dijo que trabajadores sindicalizados de instalaciones en Nueva York, en Illinois, en Atlanta, en San Francisco y en el sur de California se van a unir a esta huelga para buscar contratos que garanticen mejores salarios y condiciones de trabajo. En avances de la guerra en Ucrania, por un lado, Ucrania denunció que ya están en el frente tropas. Recuerden que se supone que Corea del Norte envió 11,000 tropas, algo que no tenemos como tal confirmado, para reforzar al ejército ruso en Kursk principalmente, que es una zona que tiene Ucrania bajo su control desde hace unos 4 meses. Y pues las tropas ucranianas respondieron con drones kamikaze y de que de un momento a otro mataron a 200, bueno, mataron e hirieron a 200 soldados de esta presunta división, o no sé cómo se llame, norcoreana, ¿no? Entonces, pues creo que los norcoreanos no resultaron tan buenos. Y también asesinaron al general Igor Kirillov, que es jefe o era jefe de los programas nucleares, químicos y biológicos de Rusia. Lo acusaban de haber fabricado armas biológicas o haber estado a cargo del programa de armas biológicas utilizadas en Ucrania. Estas son acusaciones de Estados Unidos. Y pues resulta que le pusieron un artefacto explosivo en un patín eléctrico y a la salida de un edificio en Moscú. ¡Bum! Rusia ya detuvo a un cuate no ucraniano, al que acusan, no me acuerdo si bielorruso, no me acuerdo de dónde, que acusan como responsable de este crimen. Ucrania también afirmó que bajo el mando de Kirillov, Rusia utilizó 4.800 municiones químicas ilegales desplegadas en drones en Ucrania. Finalmente, unos cuantos temitas rápidos más. Por un lado, el ciclón Chido, que azotó la isla de Mayotte. Y esta me pareció muy interesante porque como la isla de Mayotte es parte del territorio francés, fue como súper sonado, de que, ciclón, huracán, como quieran llamarlo, golpea a Francia y hay cientos de muertos, o tal vez son hasta miles. Y pues hasta ahorita van 20 muertos, 200 mal heridos, 1,500 lesionados. Pero resulta que la isla está en África, o sea, está
regionalmente o geográficamente hablando está en el sureste del continente africano. Pero como es Francia, pues ahí sí ya le ponemos atención porque es Francia, aunque sea una isla africana que es posesión de Francia y que además es súper pobre, la tienen abandonada y por eso hubo tantas muertes, pero como es Francia, veías en todas las noticias internacionales la historia, tiene 300,000 habitantes apenas la pobre isla y es súper, súper pobre, es la isla más pobre de Francia y de la Unión Europea. Em, y bueno, en el caso, hablando de Francia, en el caso de Dominique Pelicot, ya hay sentencia contra este animal, esta bestia, que pues drogó, violó y durante más de una década llevó a al menos 50 hombres a abusar sexualmente de su esposa Giselle, y pues ya lo sentenciaron a 20 años de prisión. Suena poco, pero era la pena máxima. También lo declararon culpable de tomar fotos sexuales de su hija y de sus nueras mientras dormían, violó a otras mujeres, un verdadero animal este cuate. Me parece que déjenme ver cuántos años tengo, cuántos años tiene, perdón, tiene 72 años. Entonces, pues ojalá ya no salga de prisión, pero un triunfo para la justicia, al menos en Francia, para la justicia ante la violencia contra las mujeres. A la salida hay estas fotos de mujeres pues solidarizándose con Giselle, que además un caso icónico porque ella misma tomó la decisión de hacer público su caso y con esta frase que se ha vuelto un icono de la lucha contra la violencia contra las mujeres, que es la de que la vergüenza cambie de bando, ¿no? Eh, en Corea del Sur, las cosas terminaron muy mal para el presidente Yoon Suk Yeol, que recordarán intentó darse como un golpe de estado, intentó disolver el parlamento y pues no le salió y ahora la Asamblea Nacional de Corea del Sur ya aprobó su destitución, eh, y pues van a hacerle juicio político y pues así terminó la historia para el presidente de Corea del Sur. Y finalmente un tema que usualmente no llevamos, pero Checo Pérez dice adiós a Red Bull. Eh, es importante mencionarlo, creo, porque a mí, por ejemplo, personalmente no me gustan las carreras, pero es importante mencionarlo porque estamos hablando probablemente del piloto mexicano más importante de todos los tiempos, el que más y mejores resultados ha tenido. Colaboró en un par de campeonatos mundiales de constructores junto a Verstappen, hizo el primer 1-2 en el campeonato de pilotos, simplemente pasa la historia de tanto de Red Bull como del deporte mexicano. No va a correr el próximo año, pero esto no significa que ya se retire. Podría volver el año que viene, o sea, en 2026. Eh, Tiene 34 años y pues vaya, hay otros pilotos como Fernando Alonso que tiene 42 años, es decir, todavía tiene tiempo para seguir compitiendo, pero parece ser que ya llegó a su fin como su mejor momento en el deporte. Vamos a ver, hay veces que el deporte sorprende, habrá que esperar para ver qué le toca a Checo. Vi que los seguidores de Red Bull bajaron considerablemente en redes sociales después de anunciar la decisión y su lugar lo toma Liam Lawson de Nueva Zelanda, piloto de 22 años que viene de uno de los equipos B de Red Bull en la Fórmula 2. Y bueno, así llegamos al final de este episodio. Como les decía al inicio, lo que queda del año, voy a intentar subir 4 videos cortos sobre temas como qué podemos, o sea, cómo fue la victoria del obradorismo y los retos que tienen de cara a 2025, la inseguridad de la que hemos estado hablando muchísimo, la victoria de Trump y su efecto en México. Y también, pues, conflictos internacionales y otras noticias relevantes en el año, como por ejemplo los avances científicos, de los que no hablamos mucho en este podcast, pero que vale la pena mencionar. A partir de enero comenzamos este nuevo formato que les avisaba, 2 capítulos más cortos por semana con invitados. Dejen ideas, dejen comentarios, dudas, por favor. Muchísimas gracias a todos los que escribieron en el último episodio, a los que por ahí alguien, ahorita les voy a decir quién, alguien comentaba que había puesto este episodio como ejemplo en sus clases de periodismo. eh, Muchísimas gracias por eso. En fin, o sea, muchas gracias por todos sus
sus valiosísimos comentarios. De verdad, yo los leo, les comento aquí todas las veces que me escriben y sobre todo también me ayuda mucho a llegar a más y más gente. Gracias por llegar hasta aquí, por ver este contenido conmigo. Los invito a suscribirse para acompañarme en 2025 en una nueva aventura y pues que tengan un excelente fin de 2024, un excelente inicio de 2025 y ojalá y el próximo año también se suben más a la lista de mecenas que permítanme agradecerles personalmente por el apoyo en Patreon. Arturo Monedero, Sergio Estrada, Homero de la Fuente, Eduardo Farfán, Mónica Otero, José Corral, Daniel Santana, Juan Diego Razo, Leonel Quiñones, Ana Martínez, María Medina, Jaciel Lara, Arturo Flores, Ivana Cortés, Aileen Mendoza, Mariana Martínez, Elía e Isabela Ripoll. Muchísimas gracias por su apoyo y nos estamos viendo. Bye.